El reciente informe de la ONU revela que la ansiedad y la depresión son efectos del coronavirus. Un tercio de los pacientes contagiados ha desarrollado una de estas patologías. ¿Cómo tratarla? Es el tema que vamos a resolver hoy en nuestro bloque Doctor Alerta con Soledad Anutz, psicóloga de la Clínica Alemana. Soledad, un gusto, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Imaginamos que un estado ansioso puede derivar para un paciente de COVID-19 con que no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad. Si es que va a ser asintomático, si es que va a tener síntomas leves o si va a requerir algún tipo de asistencia respiratoria, por ejemplo. Bueno, la verdad es que desde el principio esta enfermedad, desde el 11 de marzo que se declara la pandemia, ha sido una caja de Pandora en que la medicina y la población general se ha ido adaptando lenta y progresivamente. Tenemos que pensar que en un principio no se tenía claro ni el diagnóstico, ni el pronóstico, ni el tratamiento, y hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo en cuanto a todo lo aprendido. Yo creo que la primera oleada de coronavirus en el mundo y en nuestro país nos ha dejado una serie de aprendizajes que hoy día permiten manejar de mejor forma nuestra ansiedad frente a la incertidumbre. Dicen que un tercio de los pacientes recuperados pueden tener algún tipo de ansiedad o depresión en mayor o menor grado. ¿Por qué se puede producir un estado depresivo a un paciente que se recuperó de la enfermedad? Bueno, lo que pasa es que la enfermedad en sí misma trae muchísimos cambios en la manera de vivir, no solo del paciente, sino de toda su familia. No hay que olvidar que el paciente ha experimentado un momento de crisis profundo en que ha sentido una amenaza a la integridad de su vida, física y psicológica, y que ha ignorado quizás en algunos casos lo que ha pasado con él mismo durante un tiempo, porque ha estado en respiradores o ha estado bajo un estado de coma, no lo sabemos, pero es una enfermedad que de una u otra forma toma todo el organismo y el sistema familiar del individuo. Una vez que se recupera de la enfermedad en sí misma, quedan ciertas secuelas, hoy día se describe el síndrome post-UCI, que nos habla de una persona que tiene que en muchos casos aprender a vivir de nuevo, tanto física como cognitivamente. Entonces, el visualizarse a sí mismo para una persona que habitualmente cuando nos curamos o nos sanamos de una enfermedad volvemos al mundo intactos, pero visualizarse que todavía esto tiene para un tiempo, que ni siquiera recordamos muy bien lo que nos pasó, que lentamente vamos tomando nuestros ritmos, nos hace sentirnos desgastados, expuestos, vulnerables, y si eso tiene un hándicap en nuestro rendimiento y nuestra funcionalidad, nos va cambiando la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y si la persona tiene una base vulnerable para los estados, digamos, anímicos bajos, es posible que haga un trastorno del ánimo. Justamente eso le quería preguntar, si es que existe alguna mayor incidencia en desarrollar este tipo de problemas para quienes ya tienen una enfermedad de base. Por ejemplo, las personas que tienen depresión endógena, trastorno del ánimo, pero también en general a las personas que quizás no tenían estas enfermedades, pero que ya hemos estado expuestos muchos meses a una situación de angustia en general, de incertidumbre. Básicamente se ha preparado el camino para eventualmente desarrollar una depresión o un cuadro ansioso. Claro, es que aquí hay muchas variables, porque por un lado, la primera instancia de la aparición de la enfermedad genera un impacto y una alarma en la población en general. El cómo tú curses eso depende de tus características individuales, de tu sistema familiar. En la medida que el confinamiento se va extendiendo, y no olvidemos que las razones del confinamiento son la defensa de la vida, o sea, las personas estamos en una situación de restricción de movimiento porque nos están cuidando de no enfermar o morir. O sea, hay una amenaza externa. Eso genera una alerta y un desgaste. Y evidentemente que a la larga puede generar algún tipo de trastorno de ansiedad. Por otra parte, las personas que tenían una psicopatología previa, es probable que se descompensen frente a tanta tensión e incertidumbre y falta de control de la propia vida. Es decir, trastornos psiquiátricos previos se descompensan. Además, aparecen otros tipos de enfermedades psiquiátricas que tienen que ver directamente con el enfrentamiento de la crisis, y ellas son las reacciones de estrés agudo
y los trastornos por estrés postraumático. Claro. También vale decir que los equipos de salud que han estado expuestos de manera sostenida a una demanda constante, a lidiar con ellos mismos, con su familia, con los pacientes, con la muerte, muchos de ellos dicen, algunas cifras, que la mitad del personal de salud ha desarrollado lo que nosotros llamamos el burnout o el estrés laboral. Exactamente. Entonces, aquí hay muchas variables comprometidas que van a generar distintos tipos de alteraciones de la salud mental y psicológica. Pero nunca olvidemos que hay dos cosas también que son importantes rescatar. Una, que la crisis, por un lado, si bien es una amenaza y una situación de transformación que puede ir hacia la enfermedad, también tiene una dimensión que significa transformación y oportunidad de crecimiento. Y lo digo porque en la idea de la resiliencia o el crecimiento postraumático es muy importante. Es decir, las poblaciones, las comunidades, los grupos sociales no sufren azarosamente para que no pase nada. Es una instancia transformadora, muchas veces de mejoría, de despertar nuestras virtudes sociales dormidas y de salir adelante juntos, en convivencia, y de revalorizar, ¿no? Exacto, y de revalorizar que para el ser humano vivir es convivir. Y esa es la base para poder sanarnos y resiliar todo esto: el buen trato, la solidaridad, el encuentro, el respeto. Por ahí va la cosa. Doctora, vamos a revisar la pregunta de un seguidor de Mega Plus a través de redes sociales. Se lo voy a transmitir. Dice: hola, tengo una consulta. Hay temor por una segunda ola de coronavirus, pero ¿cómo evitar una segunda ola de ansiedad en la población? O sea, básicamente aprender de lo que ya hemos vivido y aprender a controlarlo, manejarlo dentro de lo que se puede. Mira, lo que pasa es que la ansiedad en sí misma no puede ser catalogada como una emoción patológica. La ansiedad tiene una dimensión que nos pone en un estado de activación para enfrentar una circunstancia amenazante y de cambio. Una segunda ola de coronavirus, evidentemente que sí va a generar una reactivación de nuestras ansiedades, pero nunca podría ser como la primera, porque si bien la curva puede aumentar y pueden haber recaídas, también nuestra curva de aprendizaje ha aumentado. Es decir, no olvidemos que en una primera instancia no sabíamos nada de esto y hoy día, poco a poco, sí vamos entendiendo muchísimas cosas. Y entre ellas aceptar que Chile, el mundo cambió, que nosotros no podemos cerrar esta experiencia y dejarla en el baúl de los recuerdos, sino darle un significado y sacar lo mejor de ello, lo que hemos aprendido. Y hemos aprendido que juntos nos organizamos. Hemos aprendido que podemos mantener una mirada esperanzada en la dificultad. Hemos aprendido que hay guías que nos son útiles. Hemos aprendido que debemos buscar información fidedigna. Hemos aprendido de que los logros que tenemos nos dan fuerza para seguir. Hemos aprendido de que no debemos recolectar noticias negativas, que la mente y el pensamiento realista es optimista, porque si mantenemos la cosa en perspectiva, la mayor parte de la gente sana de esta enfermedad. Sí, hay que mantenerse informados para ser responsables, pero no sobreexponerse, como usted dice, a información que es negativa o que pueda agudizar los cuadros de angustia. Como usted lo decía también, que las personas estén atentas a su entorno para ayudar y apoyar a quienes lo requieren. Y bueno, hay varias técnicas, aparte de la ayuda psicológica o psiquiatra, como el mindfulness, varias herramientas para sortear mejor lo que estamos viviendo, pero también que las personas entiendan que es normal no sentirse bien todo el tiempo y que eventualmente lo pueden superar. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ok. Que tenga una buena jornada. Adiós.